¿Alguna vez has sentido que tu vida está tan ordenada que incluso los imprevistos parecen seguir una rutina? Así era la mía. Me llamo Laura, tengo 38 años y llevo casada con Mario desde hace casi 12. Vivimos en un piso amplio en Chamberí, Madrid, con nuestra hija de 8 años, Lucía, y un gato que se llama Horacio. Sí, típico nombre de gato raro que escogió mi marido porque le parecía literario. Mario es contable en una asesoría fiscal. Yo trabajo como administrativa en un bufete de abogados cerca de Cusco. Nuestra vida estaba muy bien medida. Desayuno a las 7:30. Mario llevaba a Lucía al cole, yo me iba en metro, comida a las 14, series después de cenar, y un par de escapadas rurales al año. Nada fuera del guión. Todo era cómodo. Pero la comodidad, aunque parezca buena, es peligrosa cuando empieza a parecer rutina. Y eso fue lo que ocurrió. A mediados de marzo, empecé a sentir una especie de vacío. No era tristeza, no era aburrimiento, era algo distinto. Una mezcla de insatisfacción y la sensación de que me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida. Fue entonces cuando conocí a Jorge. Trabajaba como técnico informático en nuestra empresa. Venía algunos jueves para revisar servidores o instalar software. No tenía nada de especial, al menos no al principio. Pero un día, mientras esperaba que acabara una actualización, empezó a hablarme de libros. Libros que yo había leído en la universidad y que ya casi había olvidado. Esa conversación, tan tonta como parezca, fue el primer paso. No pasó nada al principio. Solo charlas breves en los pasillos, algunas bromas por correo interno. Pero me di cuenta de que los jueves empecé a arreglarme un poco más. Nada escandaloso, solo detalles, el pelo suelto, un poco de perfume, un pintalabios discreto. Todo lo suficiente para que me sintiera vista, algo que hacía años que no sentía. Una tarde, saliendo del trabajo, Jorge me ofreció llevarme a casa. Acepté. En ese trayecto de 20 minutos por la Castellana, hablamos más de lo que Mario y yo habíamos hablado en semanas. Y aunque sabía que estaba entrando en terreno peligroso, no hice nada para frenarlo. De hecho, deseaba que ocurriera algo. Algo que rompiera esa rutina en la que yo me estaba asfixiando. No pasó nada ese día. Pero sí pasó algo dentro de mí. Una puerta se abrió, aunque aún no me atrevía a cruzarla. Era sábado por la tarde y estábamos en casa de los padres de Mario celebrando el cumpleaños de su madre. Como siempre, mucha comida, vino, y esa mezcla de charla familiar y silencios incómodos. Yo estaba un poco distante, no por él, sino porque había quedado con Jorge a las 7 en un pequeño hotel cerca de Plaza de Castilla. Ya lo habíamos hecho otras veces. Entrábamos por separado, disimulando, como dos adolescentes con miedo a ser pillados. Y por absurdo que parezca, me encantaba ese riesgo. Eran las 5:30. Yo tenía que irme, con cualquier excusa. Así que me acerqué a Mario mientras hablaba con su cuñado sobre la liga, le toqué el brazo y le dije en voz baja. Cariño, me voy adelantando. He quedado con Clara, vamos a ver ropa para el evento de la empresa. Él solo asintió, sin despegar los ojos de la pantalla del móvil. Bajé al portal, crucé la calle, y fui directamente al taxi que me esperaba. Lo había reservado la noche anterior. Todo milimétrico. Pero algo me hizo girar la cabeza justo antes de subirme. A unos metros, en la acera de enfrente, estaba Mario. Parado. Mirándome. Con una expresión que no le había visto jamás. No era rabia. Era como si se hubiese caído de golpe desde muy alto. Como si el suelo le hubiera fallado. Durante un segundo, no supe qué hacer. Dudé si fingir que no lo había visto. Pero ya era tarde. Se acercó lentamente,
sin decir una palabra. Miró al taxi, luego a mí. Y después, simplemente preguntó: ¿con quién? Yo abrí la boca para mentir. Iba a decir algo estúpido, rápido, tipo que dices, pero las palabras no me salieron. Él ya lo sabía. No cómo, ni cuándo, pero lo sabía. Y ese era el peor momento posible para que lo supiera. ¿Con quién, Laura? Repitió, esta vez más fuerte. Me quedé callada. Bajé la cabeza. Apreté el bolso como si me fuese a proteger. No puede ser, susurró, dando un paso atrás. El taxista bajó la ventanilla. ¿Va a subir, señora? Yo no contesté. Mario se giró, caminó unos pasos y se detuvo. Me miró por última vez. No con odio. Con algo peor, decepción. No vuelvas hoy. Ni mañana. Ni pasado. No quiero verte. No quiero oír tu voz, dijo, y se fue. Y ahí me quedé yo. Con el corazón latiendo en las sienes, el estómago revuelto, y un vacío en el pecho que no había sentido ni siquiera cuando enterramos a mi padre. Subí al taxi. Le di la dirección del hotel. Pero ya no tenía sentido. La habitación del hotel olía a jabón barato y a aire reciclado. Jorge estaba allí, sentado en la cama con la camisa medio desabotonada y el gesto inquieto de quien sabe que algo va mal pero no sabe por qué. Me levanté de la silla donde me había desplomado nada más entrar, fui al minibar, saqué una botella pequeña de ginebra y me la bebí de un trago. Jorge no dijo nada. Me observaba como si esperase una explicación que yo no iba a darle. No me importaba lo que pensara. Lo que me importaba era lo que acababa de perder, o tal vez lo que acababa de tirar por la ventana sin darme cuenta. Me senté de nuevo y miré el suelo durante un rato largo, hasta que él por fin habló. ¿Te has seguido? Negué con la cabeza. No hacía falta que me siguiera. Me había visto. Yo había bajado las defensas justo el día que más debía haberme cuidado. Jorge se pasó las manos por la cara y luego se acercó. ¿Y qué vas a hacer? No le respondí. No tenía una respuesta. No tenía un plan. Todo lo que había controlado durante semanas se había roto en un instante, y ahora tenía un marido herido que probablemente no me iba a perdonar nunca, una hija que seguramente acabaría atrapada en medio de esto, y un amante que ni siquiera sabía si me importaba lo suficiente como para justificar el desastre. Laura, ¿vas a decirle la verdad? Ya lo sabe. Lo vio. ¿A mí? No. Solo a mí. Saliendo. Hacia aquí. Jorge se echó hacia atrás, exhaló como si soltara el peso de un coche de encima y murmuró algo que no entendí. Me levanté. No quería estar allí. No con él. No así. Cogí mi bolso y fui a la puerta. Jorge me agarró del brazo. ¿Vas a volver a casa? No. No hoy. Me ha dicho que no quiere verme. ¿Y ahora qué? No lo sé, Jorge. No lo sé. Volví a casa 2 días después, un lunes por la tarde. Mario no estaba. Lucía sí. Estaba viendo dibujos en el salón, como si nada hubiese cambiado, y me abrazó al verme como si no hubiera pasado el fin de semana más oscuro de nuestras vidas. No preguntó dónde había estado. Aún no sabía nada. Me limité a hacerle la cena, a bañarla, a contarle el cuento de la noche como cualquier otro día. Cuando se durmió, me senté en el sofá, a esperar. No tenía idea de a qué hora volvería Mario ni en qué estado, pero necesitaba verle. Oírle. Aunque fuese para que me gritase. Lo que no esperaba era que llegara tan tranquilo. Entró con la chaqueta colgada del brazo, sin prisa, sin gesto en el rostro,
como si volviera de una reunión de trabajo. No me miró. Fue directo a la cocina, dejó las llaves y el móvil sobre la mesa, y luego volvió al salón. Se quedó de pie. Yo también. ¿Ya está?, preguntó él sin levantar la voz. ¿Ya has acabado? No sé qué decirte. Intenta con la verdad. Me lo dijo sin ironía. Sin sarcasmo. Como una orden seca. Sí, Jorge. El del trabajo. Desde hace unas semanas. Mario asintió. Caminó despacio hasta sentarse en el borde del sillón, mirándome sin expresión. ¿Y qué te daba el que no tenía yo? Esa pregunta me taladró. No por la dureza, sino por lo honesta que era. Me tragué la respuesta. No podía decirle que era emoción, novedad, sentirse deseada. No sin que sonara a tópico barato. No lo sé. No estoy segura de nada ya. ¿Te acostaste con él? Sí. ¿Varias veces? Sí. ¿Aquí, en mi casa? No. En hoteles. Siempre en hoteles. Se rió, una risa hueca, apagada. Menos mal. Sería una pena tener que quemar el colchón. Me crucé de brazos. No por defensa, sino porque me temblaban las manos. Mario, no sé cómo llegamos a esto. ¿De verdad no lo sabes? ¿O no quieres saberlo? Tú y yo llevábamos meses mal. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro? Me quedé en silencio. Él se levantó. Caminó hacia mí. No me tocó. Solo se acercó. ¿Querías que me enterara? No. Entonces, ¿por qué saliste a la calle sin mirar? ¿Por qué ese día, justo ese? Fue una coincidencia. No. Fue una estupidez. Nos quedamos así, frente a frente, durante lo que me pareció una hora. Él respiraba lento. Yo, apenas. Quería llorar, pero no iba a hacerlo. No por orgullo. Porque sabía que no serviría de nada. ¿Y ahora qué? Pregunté con la voz rota. Ahora vas a dormir en el sofá. Y por la mañana, te vas. No quiero que Lucía te vea llorando. No quiero que piense que tú eres la víctima aquí. Mario, por favor. No, Laura. Esto no es negociable. Mañana te vas. Ya veremos qué hacemos con Lucía. Pero tú y yo, esto ya está muerto. No supe qué más decir. Ni qué hacer. Me senté en el sofá, como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Mario subió a la habitación, cerró la puerta, y no volví a verle hasta el día siguiente, cuando salí con una maleta y sin rumbo. Durante los primeros días fuera de casa no supe ni qué hacer con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi ropa colgada en una silla dentro del piso de Clara, que me había ofrecido su sofá sin hacer demasiadas preguntas. Solo me miró con cara de te lo dije y se limitó a darme una copia de las llaves y un cajón en su baño. Yo no hablaba mucho. No sabía cómo explicar lo que había hecho sin que sonara peor de lo que ya era. Clara tampoco insistía. Solo me dejaba notas en la mesa con cosas como he dejado arroz hecho o hoy duermo en casa de Dani, tienes el piso para ti. Supongo que se le daba bien tratar con gente que había destrozado su vida por voluntad propia. A las 3 noches de estar allí, recibí un mensaje de Mario. No lo esperaba. Ni siquiera sabía si me tenía bloqueada. Solo decía, pasa por casa el viernes a las 17. Hablamos. El viernes llegué 15 minutos antes. Me quedé en la acera de enfrente durante un rato, viendo las ventanas, el portal, el sitio donde viví 11 años sin imaginar que un día tendría que pedir permiso para volver a entrar. Subí con las manos sudadas.
Mario abrió sin mirarme. No dijo hola. Caminó hasta la cocina. Lo seguí. En la mesa había un archivador negro, un sobre blanco, y su portátil abierto con una hoja de cálculo. Me senté sin que me lo pidiera. Él empezó a hablar sin levantar la voz, pero con una precisión que me puso más nerviosa que si me hubiese gritado. He hablado con un abogado. Dice que tenemos dos opciones. Separación o divorcio directo. Yo prefiero la segunda. ¿Ya lo tienes decidido? Sí. No quiero vivir con alguien que me miente, que se va con otro mientras nuestra hija ve la tele en casa de mis padres. ¿Y Lucía? Ya he pensado en eso. Estará una semana conmigo y otra contigo. Yo me quedo en el piso. Tú te buscarás algo cerca. ¿Cómo vamos a explicárselo? Ya se lo he dicho. Le dije que mamá y papá van a vivir en casas distintas porque han estado muy enfadados últimamente. ¿Y te creyó? Es una niña, Laura. No necesita saber que su madre es incapaz de controlar las piernas. Esa frase me hirió más que cualquier otra cosa. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Frío. Con la misma neutralidad con la que hace la compra o revisa facturas. Ni rencor ni odio. Solo desprecio seco. Intenté hablar, pero él levantó la mano. No te disculpes. No quiero oírlo. Ya no importa. Lo que hiciste ya está hecho. No fue solo sexo, Mario. No digas eso. No lo conviertas en algo profundo para justificarlo. Si fuera solo sexo, ya sería bastante. Pero tú te lo creíste. Te lo montaste como una historia bonita. Te mentiste a ti misma. No me digas que sentías algo. No me importa. ¿Estás con alguien? Se rió, por primera vez, pero sin alegría. ¿Qué más da? ¿Vas a sentirte mejor si yo también me acuesto con alguien? No. Solo quería saber si estás bien. Estoy funcionando. No es lo mismo. Se levantó, cogió el archivador y me lo puso delante. Era el borrador del acuerdo. Custodia compartida, reparto de bienes, gastos escolares. Todo dividido. Todo pensado. Todo resuelto sin mí. Fírmalo cuando quieras. No hay prisa. Pero no lo retrases. ¿De verdad no queda nada? Nada que yo quiera recuperar. ¿Y todo lo que vivimos? Eso se quedó en otra persona. Tú ya no eres ella. Guardé silencio. No tenía nada que contradecir. Me levanté, tomé el archivador, y me dirigí a la puerta. Cuando ya estaba por salir, Mario dijo algo más. Ah, por cierto. Jorge vino a la oficina esta semana. A instalar un sistema nuevo. Le pedí que no volviera nunca más. ¿Le dijiste algo? Solo que si volvía a cruzarse conmigo, iba a arrepentirse. No le grité. Solo se lo aseguré. No soy como tú, Laura. No necesito acostarme con alguien para castigar a nadie. Bajé las escaleras sin contestar. Cuando llegué al portal, me senté en uno de los escalones. Abrí el archivador y me quedé mirando los papeles. Eran fríos, sí, pero ordenados. Mario había puesto en ellos todo lo que yo no había sido capaz de proteger: estabilidad, estructura, incluso cordura. Yo había roto la casa. Él estaba desmontando con cuidado para que no le cayera encima a nuestra hija. Guardé todo y caminé sin rumbo, como si no tuviera un sitio al que volver. Porque, en el fondo, ya no lo tenía. Esa casa ya no era mía. Esa familia ya no era nuestra. Y ese hombre que me esperaba siempre con una sonrisa, tampoco. Pasaron 2 semanas.
Durante ese tiempo hablé más con abogados y psicólogos infantiles que con mi propia madre. No porque no quisiera, sino porque no podía. Cada vez que abría la boca para explicar lo que había hecho, lo que había perdido y lo que ahora tenía que organizar, me salía una versión tan estéril de la historia que hasta yo me sentía como una espectadora. Llevaba una rutina marcada por reuniones, llamadas al colegio, búsqueda de piso, decisiones sobre seguros, firmas de papeles. Todo con la cabeza en modo automático y el estómago en permanente estado de acidez. Lo que más me costaba era estar con Lucía sin sentir que le estaba fallando incluso cuando le hacía la cena o le ayudaba con los deberes. Me preguntaba por qué no vivíamos todos juntos como antes. Yo le decía que los mayores a veces se enfadan mucho, pero que seguíamos siendo sus padres. Ella sentía, pero se notaba en su forma de mirarme que no acababa de entender. Tenía una mirada más adulta, menos confiada. Me dolía y no sabía cómo repararlo. Una tarde, Mario me escribió. Me pidió que pasara por casa cuando dejara a Lucía. Era viernes, y esa semana me tocaba a mí. Cuando llegamos, Lucía subió corriendo a abrazar a su padre. Él la recibió con cariño, como siempre. Luego ella desapareció en su habitación, y Mario me indicó con un gesto que me quedara un momento más. Nos sentamos en la mesa del comedor. No había papeles. No había documentos ni discusiones logísticas. Solo él y yo. Al principio ninguno de los dos habló. Se escuchaba el ruido de Lucía colocando cosas en su mochila, canturreando algo. Mario me miró, sin hostilidad. Había algo diferente en su expresión, no más blando, pero sí menos rígido. He estado pensando mucho, empezó. Más de lo que creía posible. Y no para entenderte, porque no voy a hacerlo nunca. Pero sí para entenderme a mí mismo. Yo no dije nada. Esperé. Estaba acostumbrada ya a escucharle sin interrumpir. Al principio quería vengarme. No de forma absurda ni violenta, pero sí a mi manera. Pensé en airearlo, contárselo a tus padres, a tus compañeros del bufete, incluso al colegio. Que todo el mundo supiera lo que habías hecho. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque no quería que Lucía creciera rodeada de eso. Quiero que tenga una familia, aunque esté partida. Quiero que nos vea tratarnos con respeto, aunque no nos soportemos. Quiero que un día, cuando sea adulta, no me pregunte por qué fui cruel con su madre. Y pueda decirle que nunca lo fui, aunque tuviera razones de sobra para hacerlo. Esa frase me rompió más que todas las anteriores. Era la primera vez que escuchaba algo tan claro, tan limpio, después del desastre. Bajé la cabeza. Me ardían los ojos, pero no lloré. No quería. Yo no tengo mucho que decirte, Mario. Todo lo que diga ahora va a sonar a excusa o a vergüenza mal disimulada. Y probablemente sea ambas cosas. No quiero explicaciones. No las necesito. Pero sí quiero dejar algo claro. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. No te odio. No sé si algún día llegaré a perdonarte, pero odiarte no me sirve. Tú tomaste una decisión. Una mierda de decisión, pero fue tuya. Y ahora estás aquí, y estamos en este punto, no porque te pillara, sino porque en el fondo ya no éramos nada. Yo aún te quería, Mario. No como antes. Tal vez como se quiere a un amigo, a un compañero de piso, a alguien que te da seguridad. Pero no de la forma que se necesita para vivir juntos de verdad. Y no te culpo solo a ti. Yo también bajé la guardia. Me acomodé. Dejé de preguntarte cosas. Dejé de mirarte como al principio. Eso no justifica nada, pero ayuda a entenderlo. Guardamos silencio.
Ambos sabíamos que estábamos diciendo lo último que nos quedaba por decir. No era una reconciliación ni un cierre definitivo. Era simplemente el final del conflicto inmediato, una tregua tácita para no arrastrar más mierda hacia los meses siguientes. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sin ironía, sin esperanza, solo con cansancio. Ahora firmamos, organizamos bien los horarios de Lucía, y seguimos. Tú tendrás tu vida, y yo la mía. Compartiremos lo que nos queda, una hija. Eso no es poco. Y si algún día quieres hablar, sin mentiras, sin disfraces, sabrás dónde estoy. ¿Te vas a quedar solo? Por ahora sí. No tengo prisa por buscar a nadie. Estoy intentando volver a acostumbrarme a estar conmigo. Me levanté despacio. No hacía falta decir adiós. Ni siquiera nos dimos la mano. Solo me giré hacia la puerta y, antes de salir, le dije algo que ni yo misma esperaba. Gracias por no destrozarme. No hace falta. Ya lo hiciste tú sola. Cerré la puerta con cuidado. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa conversación no me hizo sentir mejor. No me aligeró la culpa ni me ofreció consuelo. Pero me dio una cosa que no había tenido en semanas, una dirección. Tal vez no podía reparar nada, pero sí podía empezar a entender qué hacer con lo que quedaba. El lunes por la mañana firmamos los papeles. Fue en una oficina impersonal del barrio de Chamberí, con una abogada joven que nos trató con una amabilidad funcional, como si supiera que lo último que necesitábamos era que alguien fingiera empatía. Nos dio los documentos, explicó cada cláusula, nos preguntó si teníamos dudas y, cuando vio que no las teníamos, nos ofreció un bolígrafo a cada uno. Mario firmó sin titubear. Yo tardé un poco más. No porque tuviera dudas, sino porque por alguna razón absurda me temblaban los dedos. La firma quedó torcida, pero era válida. Ya estaba hecho. No lloré. Mario tampoco. Nos dimos la mano al salir, como dos personas que habían cerrado un trato, nada más. Caminamos juntos hasta la esquina, donde nos separamos sin decir una palabra más. Él giró hacia el metro. Yo caminé recto, sin rumbo fijo. Me senté en una cafetería con terraza, pedí un café con leche y lo dejé enfriar mientras repasaba en mi cabeza lo que acababa de firmar. No era solo un divorcio, era el fin oficial de algo que había empezado con una boda sencilla en el ayuntamiento, seguido por una comida con 20 personas y una luna de miel de 3 días en Asturias. Era la conclusión legal de una etapa que duró 11 años, en la que compramos una casa, criamos a una hija y cometimos errores que al principio parecían pequeños y luego se hicieron inmensos. Durante las siguientes semanas, traté de adaptarme a la nueva rutina. Encontré un piso pequeño cerca del colegio de Lucía, con una habitación que apenas cabía su cama, pero que decoramos juntas con pegatinas, luces de colores y dibujos suyos pegados con celo. Me sorprendió lo rápido que ella se adaptó a tener 2 casas. Iba y venía con su mochila y sus peluches, y a veces preguntaba por qué papá y mamá no vivían juntos, pero lo decía sin lágrimas. Yo respondía siempre lo mismo, que los mayores a veces toman decisiones difíciles, pero que eso no cambia el amor que sentimos por ella. No sé si lo entendía. Solo sé que me miraba con una mezcla de inocencia y juicio silencioso que dolía más que cualquier reproche. En el trabajo seguí como siempre, aunque ahora tenía menos ganas de participar en las conversaciones de café o en los almuerzos de equipo. Me alejé de Jorge por completo. No fue una decisión pactada ni una ruptura formal. Simplemente dejé de responderle. Él lo entendió rápido. Me escribió una última vez para decirme que lo sentía todo, que esperaba que yo estuviera bien, y luego desapareció. No lo culpo por nada, aunque en el fondo sé que si nunca hubiese entrado en mi vida, quizá todo esto no habría pasado tan pronto, o quizá sí, pero de otra manera. Un día por la tarde, al salir del trabajo,
Pasé por el parque donde solíamos ir con Lucía los domingos. Me senté en un banco, observé a las madres y padres empujando columpios, recogiendo mochilas, pidiendo a gritos que bajaran del tobogán. Me sentí fuera de lugar, como si hubiera sido parte de ese mundo y ahora solo pudiera mirarlo desde fuera. No estaba triste, exactamente, pero sí vacía. No por haber perdido a Mario, sino por haberme perdido a mí misma en todo el proceso. No supe cuándo dejé de ser la mujer que se reía con él en el sofá, que preparaba tortilla de patatas los viernes por la noche, que discutía con él por cosas pequeñas sin dejar de quererle en serio. Me transformé en algo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está tan ordenada que incluso los imprevistos parecen seguir una rutina? Así era la mía. Me llamo Laura, tengo 38 años y llevo casada con Mario desde hace casi 12. Vivimos en un piso amplio en Chamberí, Madrid, con nuestra hija de 8 años, Lucía, y un gato que se llama Horacio. Sí, típico nombre de gato raro que escogió mi marido porque le parecía literario. Mario es contable en una asesoría fiscal. Yo trabajo como administrativa en un bufete de abogados cerca de Cusco. Nuestra vida estaba muy bien medida, desayuno a las 7:30, Mario llevaba a Lucía al cole, yo me iba en metro, comida a las 14, series después de cenar, y un par de escapadas rurales al año. Nada fuera del guión. Todo era cómodo. Pero la comodidad, aunque parezca buena, es peligrosa cuando empieza a parecer rutina. Y eso fue lo que ocurrió. A mediados de marzo, empecé a sentir una especie de vacío. No era tristeza, no era aburrimiento, era algo distinto. Una mezcla de insatisfacción y la sensación de que me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida. Fue entonces cuando conocí a Jorge. Trabajaba como técnico informático en nuestra empresa. Venía algunos jueves para revisar servidores o instalar software. No tenía nada de especial, al menos no al principio. Pero un día, mientras esperaba que acabara una actualización, empezó a hablarme de libros. Libros que yo había leído en la universidad y que ya casi había olvidado. Esa conversación, tan tonta como parezca, fue el primer paso. No pasó nada al principio. Solo charlas breves en los pasillos, algunas bromas por correo interno. Pero me di cuenta de que los jueves empecé a arreglarme un poco más. Nada escandaloso, solo detalles, el pelo suelto, un poco de perfume, un pintalabios discreto. Todo lo suficiente para que me sintiera vista, algo que hacía años que no sentía. Una tarde, saliendo del trabajo, Jorge me ofreció llevarme a casa. Acepté. En ese trayecto de 20 minutos por la Castellana, hablamos más de lo que Mario y yo habíamos hablado en semanas.